Bienvenidos al séptimo y último episodio de este semestre. Bienvenidos a En su Jugo. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Alicia, cómo estás? La verdad es que estoy bien emocionado de este episodio. Como siempre, muy emocionados. Yo también. Los dos temas que traemos hoy son de mi interés y hemos estado hablando de esto mucho las últimas semanas, incluso meses, de ambos temas. Para la primera parte del episodio tenemos a dos invitados muy especiales desde Guatemala, con quienes vamos a hablar de sobre todo sobre el presupuesto y las movilizaciones que se generaron por el presupuesto que se aprobó el 17 de noviembre, que generó un montón de protestas, me imagino como vieron en las noticias. Además de eso, en la segunda parte, en Relajando los Supuestos, vamos a hablar sobre la cerveza. También vamos a hablar un poco de la cerveza artesanal, un poco de la cultura de la cerveza y la importancia de la cerveza en la economía mexicana. Bueno, entonces les damos la bienvenida a Juan Pablo Ortiz y Victoria Méndez. Si quieren, se pueden presentar. Hola, mi nombre es Juan Pablo Ortiz, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente estoy en el 8º semestre de la universidad en la carrera de Economía. Y hola, yo me llamo Victoria Méndez y pues todos me conocen como Toti. Yo estudio Derecho en la Universidad Francisco Marroquín y estamos aquí pues súper emocionados de estar en el podcast. Bienvenidos Toti y Juanpa, la verdad nosotros también tenemos unos invitados Muy especiales. el día de hoy. Bueno, la verdad es que para los que no saben, yo soy de Guatemala, entonces este tema también es de mucha importancia para mí. Entonces, la verdad es que yo quería empezar platicando sobre qué fue lo que sucedió con este presupuesto que se aprobó y que generó tantas movilizaciones en Guatemala, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes nos quiere contar un poco de lo que ustedes vieron en las noticias o de lo que percibieron. Bueno, realmente yo creo que una de las grandes molestias que pasó en Guatemala o que los ciudadanos que los ciudadanos tuvimos la molestia fue que se aprobó el presupuesto en la madrugada del 17 sin tener algún debate acerca de cómo iba a estar como construido este presupuesto. Y entonces se decidió como a puerta cerrada, ¿no? Lo cual va en contra de la naturaleza de las cosas que pasan en el Congreso, ¿no? Que tienden a hacer sesiones abiertas para que pues, se respete la discusión democrática, ¿no? Entonces, bueno, para los que no saben, en este podcast, Guatemala, a diferencia de México, es un país que no funciona como una federación de estados, ¿no? Sino que funciona de manera mucho más centralizada, donde hay departamentos, pero estos departamentos no tienen no van a dar tantas decisiones por sí solas, ¿no? Sobre todo en temas del presupuesto. Sobre todo en temas del presupuesto, ¿no? Entonces, no sé si... Sí, y yo creo, Oscar, que algo súper importante de mencionar ahí es que en Guatemala existe un sistema centralizado, como tú muy bien lo decías. Y a lo que nos referimos cuando hablamos de un sistema centralizado es un sistema político en donde todo el poder político y administrativo está concentrado en un solo órgano. Y ese órgano central es el Estado, es decir, el ejecutivo del que emanan los ministerios, ¿no? Y algo muy importante del sistema centralizado que creo yo que tiene mucha relación con el presupuesto es el hecho de que en Guatemala el Congreso, que es unicameral, dicta las leyes para todo el territorio nacional. Y en Guatemala el presupuesto tiene que dictarse por medio de una ley. Entonces, lo que es súper importante e interesante, y creo yo que es por eso que todos los guatemaltecos le estamos dando tanta importancia a este tema, es el hecho que el Congreso, que es el único que puede aprobar las leyes en Guatemala, aprobó un presupuesto que va a afectar a toda la población. Y este presupuesto, como muy bien mencionaba Juan Pablo, no fue aprobado de manera correcta, ni siguiendo los lineamientos, ni los debates, ¿no? Además que la integración del mismo fue muy lamentable al disminuirle presupuesto a las Cortes, a la Procuraduría de los Derechos Humanos
y al mismo tiempo presupuestar 500.000 quetzales para comidas de los congresistas, ¿no? Que es donde uno se cuestiona y se queda como atolondrado por el hecho de que pues están disminuyendo dinero a un montón de áreas que son necesarias para el buen funcionamiento de un sistema democrático y se están atribuyendo ellos 500.000 quetzales para comer, ¿no? Yo creo que además de eso, pues eh, una de las mayores, pues algo que indignó mucho a los guatemaltecos fue que entre los programas en donde se le quitó dinero fue a la lucha contra la desnutrición. Entonces, ¿cómo está eso que al final de cuentas se le quita hacia la lucha contra la desnutrición, que son personas que realmente no tienen dinero para poder alimentarse bien y se les da a unas personas que al final de cuentas tienen trabajo, ganan bien y no es que tengan desnutrición? Entonces, o sea, Entonces, o sea, la indignación es como es demasiado, se siente muy arbitrario el hecho de que un solo cuerpo haga la decisión, un cuerpo, con el cuerpo me refiero a un Congreso que tiene mayoría del mismo partido que el presidente, hace una decisión tan arbitraria que decide restarle el presupuesto, como dice Juanpa, a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, en un país donde han muerto de hambre 16 niños solo este año. Entonces, hay mucha indignación y esto es lo que llama a la gente a las calles. Y por eso vemos todos estos videos en redes sociales. El Congreso, ciertas oficinas del Congreso hasta llegaron a estar en llamas. Se respondió de parte del gobierno con opresión y gases lacrimógenos. Entonces, también quiero escuchar ustedes cómo se sintieron ante la respuesta de la ciudadanía. Bueno, yo estoy totalmente a favor del derecho a manifestar, evidentemente, pero creo yo que las acciones tomadas por la población, y no quiero generalizar, sino que por el grupo que incendió el Congreso, rayaron monumentos y demás, no fueron las acciones más adecuadas. Creo yo que empezar a hacer todo este tipo de actos hace que se le pierda la seriedad del asunto, ¿no? Porque después de esto, en lugar de salir noticias o que las redes sociales estuvieran llenas de pues noticias o asuntos relacionados con el presupuesto o con los movimientos de los guatemaltecos, simplemente pues las noticias se llenaron de no, que estos actos de vandalismo y que los guatemaltecos quemaron el Congreso. Entonces creo yo que se desenfocó el punto o el asunto que era la lucha para tratar de que el presidente vetara este presupuesto o tratar de que el Congreso se echara para atrás, ¿no? Entonces creo yo que hace menos serio el asunto el hecho de empezar a realizar todo este tipo de actos, ¿no? de mi opinión, realmente tienen toda la razón Toti de que, bueno, estuvo mal que se haya tomado tal acciones, pero yo creo que los guatemaltecos ya están cansados de las decisiones que se tenía el gobierno. O sea, no fue solamente por un presupuesto aprobado en el que todos los guatemaltecos salieron a las calles, sino que eso fue la gota que rebalsó el vaso. Entonces, todo lo que fue que le quitaron dinero a mi bono trabajo, que fue un subsidio que el gobierno dio de 1.000 quetzales a las personas que no tenían trabajo, o que se les fue suspendido su contrato de trabajo, corrigiéndolo, pasó de 1.000 a 2.000 quetzales, a 250, perdón, a 250 quetzales, pues realmente fue una indignación que dijeron, no, ya no podemos dejar, ya no nos podemos quedar callados. Entonces yo creo que realmente por eso se llevó a cabo tal, eh, tal daño, se podría decir, a los monumentos y al Congreso realmente. No digo que estuvo bien, pero creo que fue lo que hizo que realmente se dan cuenta que estábamos indignados. Bueno, y además, como tú decís, cabal, el problema es que un pequeño acto cega a la población de todo lo que sí está pasando, la forma en la que la gente sí se está involucrando en lo que está pasando. En un país donde las personas que tienen la posibilidad, el tiempo de involucrarse en los procesos políticos, no lo hacen mucho, ¿no? O sea, yo siento personalmente que en Guatemala la participación política, digamos, no es tanta y por lo mismo que se te enseña que
no es un espacio donde de verdad se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora se esté tildando de movimientos terroristas, de bochincheros, como dirían en Guate, que están haciendo movilizaciones en las protestas, lo cual no es lo que está pasando, sino fueron cosas aisladas, pues cega a toda una población respecto a lo que está pasando, ¿no? Y digamos, o sea, hablas de cómo esta fue la gota que derramó el vaso, ¿no? ¿Pueden darnos también un poco de contexto detrás de este vaso, pues, del por qué el vaso ya estaba lleno y un poco cuál es el contexto de descontento previo a la aprobación del presupuesto? Pues, desde la percepción de Juan Pablo, uno de los grandes descontentos que hubo fue eh, la política o la acción que tuvo el presidente hacia los huracanes que acaban de pasar. ¿Sí? Muchos de los países como Nicaragua y Honduras ya se habían estado preparando por lo menos una semana antes de que llegara el huracán para tener a su población segura en lugares aptos o en donde consideraban que podrían estar mejor que en sus casas. En caso de Guatemala no fue así, sino que a la hora del huracán se tuvo que empezar la acción para poder proteger a los ciudadanos. Otra de las cosas que por lo menos a mí me indignó bastante fue que un alcalde, si no era, no me recuerdo del municipio, pero creo que era como de Alcajá, en Cobán, sí creo que era en Cobán, él estuvo ayudando a todas las personas de su municipio que tenían sus casas inundadas y a la hora en que el presidente llegó a la reunión con el gobernador, eh, no lo dejó entrar a la reunión, no lo dejó entrar. Se dijo realmente, esto sí no estoy 100% seguro, que no era, era porque no era de su propio partido político, pero realmente si él es el alcalde, el jefe del municipio, debería estar partícipe en las decisiones que van a tomar acerca de su municipio. No sé si algo tienes que agregar, Toti. Sí, yo creo también que uno de los grandes problemas es que el presidente tampoco ha dado la cara a la prensa, creo yo. Él al principio de su gobierno prometió que él iba a dar la cara a la prensa, que él iba a informarle a la población qué era lo que estaba pasando, porque una población que no está informada no es una población que se puede gobernar. Literal, esas fueron las palabras de él. Pero ha llegado el día, hoy 27 de noviembre, que él no ha presentado la cara a la prensa, no ha emitido declaraciones, nada. Realmente creo yo que es una desinformación muy grande porque él no quiere ni presentarse, ni hablar, ni contestar a las preguntas porque sabe que van a haber un montón de críticas detrás, ¿no? Y creo yo que esta no es la primera vez porque justo con lo que está hablando Juan Pablo del huracán, ya se le había hecho una entrevista al presidente en el que le preguntaron cómo iba con el auxilio de las personas en Cobán y él establecía que no, que todas las personas ya pues las habían ayudado y que estaban bien, pero uno de los periodistas justamente le dice que no es así, que él estuvo en Cobán hace 2 días y que había personas que pues sus casas inundadas, que no habían recibido comida en no sé cuánto tiempo y se supone que eso es lo que está haciendo el presidente y el Estado, pues la idea o lo que ellos están o estaban vendiendo mucho antes de esto del presupuesto era el hecho de que ellos estaban llevando toda esta comida a estas personas para ayudarlas, pero realmente como dice Juan Pablo, si no hubo una planeación previa, ¿qué tanto se puede ayudar ahora cuando ya está encima del huracán? Pues cuando ya pasó, cuando ya destruyó casas, cuando ya hay gente sin comida. ¿Qué tanto lo puedes hacer ahora, pues, a comparación de cuál hubiese sido el alcance si hubieses prevenido y hubieses empezado a actuar antes, ¿no? Yo creo que también hay algo importante que señalar, Toti, que creo que tú me vas a ayudar un poquito más con tu lado pues, de derecho, no sé, eh, que el presidente coloca una nueva secretaría. No me recuerdo muy bien cómo se llama, Toti, ¿tú te recuerdas? El nombre específico de la secretaría. Bueno, es una secretaría que lo que hace es duplicar, básicamente, las funciones de lo que estaría haciendo el vicepresidente, ¿sí? Entonces hay una ruptura en el binomio presidencial en donde el presidente dice algo y el vicepresidente indica otra cosa, ¿sí? Andan en contradicción y realmente esto también ha provocado una crisis institucional en Guatemala
porque no se sabe cómo se está manejando realmente el liderazgo. Y justamente el vicepresidente le propuso a Yamatei, el presidente, dimitir cuando fueron las protestas después de la aprobación muy rápida de este presupuesto. Eso fue el 21 de noviembre y pues no hubo esa respuesta, ¿no? Entonces claramente hay como dimitir, renunciar de la presidencia, que era una de las cosas que estaban pidiendo las protestas, y el presidente no acepta, y entonces hay como un espacio de, De como dice ambigüedad. Juan Pablo, ambigüedad entre el binomio presidencial, ¿no? Y bueno, Tengo una yo pregunta, perdón, quería, antes para que no se vaya la idea. El vicepresidente es de un partido diferente al no, presidente. es de su mismo partido. Es de su mismo partido. ¿Y cómo se elige el vicepresidente en Guatemala? Se elige el partido Se y el elige el partido ya tiene un partido ticket. y se elige el binomio, Ya, excelente. exactamente. Perdón, tenía la duda. Y bueno, Y yo quería decir algo, Oscar, respecto a la renuncia que estaban pidiendo la población del presidente, ¿no? Y el vicepresidente. Creo yo que esa igual no es la solución. El problema va más allá del mal manejo de la presidencia de Yamatei, ¿no? O sea, en Guatemala el sistema está diseñado para que exista una división de poderes y haya un sistema de frenos y contrapesos. Esto se ha dado porque a medida o en los años que han pasado, Guatemala ha tenido una gran presencia de presidentes dictadores que se han quedado en el poder muchísimo tiempo, ¿no? Y es por eso que la constitución actual vigente, que es la constitución del 85, establece un sistema de frenos y contrapesos en el cual el presidente no tiene tanto poder porque este poder se ve dividido en los otros dos organismos que son el Congreso y el organismo judicial, ¿no? Entonces creo yo que aquí, por más que el presidente renuncie y digamos el vicepresidente también lo haga, el Congreso va a seguir estando conformado por las mismas personas, que son las mismas personas que estaban aprobando el presupuesto que tanto nos indignaron los guatemaltecos. Entonces, la solución acá no es, bueno, que Yamatei, el presidente, pues renuncie, o saquemos a todos los miembros del Congreso, ¿no? No, que creo yo que tiene que ir y va más allá, pero el problema que yo creo que hay, como tú le decías, es que no muchas personas se sienten incluidas en este proceso político, ¿no? Y sienten que su voz no va a ser un cambio real, ¿no? Y mucha gente ahora incluso está teniendo miedo para salir a manifestar por el mal uso de la fuerza pública que se ejerció en contra de todos los manifestantes pacíficos, ¿no? Entonces, creo yo que es un problema que va muchísimo más allá de exigir que el presidente renuncie. bueno, y justamente, o sea, cómo el presidente es tan central en esta, a mí, bueno, de todo lo que estamos hablando me surge cómo el presidente es tan central en este tema que decidió el Congreso, ¿no? Y en parte, lo que se dice es que parte de la nueva redistribución del presupuesto, donde se genera un espacio para dar muchas más contrataciones de obra gris, y lo cual aumentaría la deuda pública de Guatemala, fue pedido por el presidente. Entonces, parte de lo que eso pasó tiene que ver con la respuesta del mismo Congreso ante todas las protestas, ¿no? Entonces, ya después de que fueron las protestas el sábado pasado, el 26 de noviembre, el Congreso decidió archivar el presupuesto, ¿no? Pero el orden legal para aprobar el presupuesto no es tal, ¿no? Lo siguiente que tendría que pasar sería que pasara al Ejecutivo el presupuesto, donde el presidente lo podría vetar. El problema, y lo que se dice, es que la Junta Directiva del Congreso lo archivó, y esto es una acción ilegal, para que el presidente no tenga que tomar esa decisión de vetarlo, ¿no? Y no tenga que como que dar la mano políticamente, ¿no? Y yo siento que eso es muy importante porque aunque aunque respondieron a todas las protestas que hubieron y a todo el descontento que hubo, es una respuesta que también le pone a uno le tuerce la mano, ¿no? Le tuerce la mano a la ciudadanía, porque no es una respuesta limpia, ¿no? Sino justamente se comete otra acción de dudosa legalidad, ¿no? Entonces,
Y obviamente el presidente no va a vetar su presupuesto, pues si es el ejecutivo quien lo realiza y es el ejecutivo quien lo pasa al Congreso y el Congreso lo aprueba, él no va a vetar su propio presupuesto. O sea, son un montón de meses de trabajo, pues, o sea, no de la nada lo van a querer votar. Bueno, entonces yo les quería agradecer que se hayan unido hoy. La verdad es que ha estado muy buena la plática. Es bien importante que nosotros, jóvenes universitarios, empecemos a hablar de estos temas, más cuando venimos de un país donde históricamente se nos ha negado esa posibilidad. Y bueno, aunque hay descontento, hay que seguir intentar participar, ¿no? Intentando participar. Eh, Les queremos hacer a ustedes la pregunta de nuestro podcast antes de que se vayan, que la pregunta de nuestro podcast es, si ustedes relajaran un supuesto, y con supuesto nos referimos a algo que se da por hecho, de cualquier cosa, ¿qué supuesto relajarían? Ah, ya, que no se tome tan por hecho algo. Que existe igualdad en el mundo entre hombre y mujer. Un supuesto que yo relajaría sería que la homosexualidad no es una elección. Buen supuesto. Y bueno, yo, aunque no soy invitado en este episodio, voy a responder a esa respuesta porque soy de Guatemala. Un supuesto que yo relajaría en Guatemala es que uno puede tener una opinión política diferente de la historia oficial o de lo que está ahorita en el poder sin ser comunista o terrorista o cualquiera de estas cosas que construyen una narrativa que nos hace tener miedo de participar. Entonces, bueno, les agradecemos mucho que hayan venido el día de hoy. Gracias, Toti, gracias, Juanpa. La verdad me encantó la plática de hoy. La verdad aprendí muchísimo de ambos y de ti, Oscar. Muchas gracias y pues nos seguimos con la segunda parte del podcast. Bueno. Queremos recomendarles una aplicación para aquellos que tienen curiosidad o están buscando motivación en sus materias, así como para los que tienen pasión y quieren enseñar estas materias. Es una aplicación que se llama Explain, sin E, y busca juntar gente de primeros semestres con gente de semestres avanzados o profesores que quieran impartir estos cursos. Explain te permite tener y coordinar grupos pequeños en horarios flexibles y fijar los precios que te convengan a ti. Entra a explain.us, sin la E. Muchas gracias a Explain por auspiciar el episodio de hoy. Bueno, bienvenidos a Relajando los Supuestos. Oscar y yo les traemos un tema que nos interesa un montón y en el que hemos estado como invertidos esta cuarentena. Nos inspiramos en este tema porque desde el fin de semana pasado ha habido ley seca en algunas delegaciones en la Ciudad de México. Han sido 8 delegaciones cada fin de semana, han sido distintas y pues de viernes a domingo no se vende alcohol. Bueno, y lo más divertido es que yo me di cuenta porque cuando fui al súper estaba todo el alcohol afuera en la entrada, como que para que la gente se preparara, ¿no? Los jueves, sí. Pero bueno, para empezar a hablar de, o sea, queremos más o menos contarles, digamos, es una bebida que todos tenemos, es un jugo que nos encanta a todos al fin y al cabo, pero de verdad sabemos como de qué está hecho, cómo se hace, un poco de la historia de la cerveza, qué tan vieja o qué tan nueva es, de dónde viene y qué tan importante es para nuestra economía, digamos. También queremos hablar un poco de la cerveza artesanal, ya que sentimos que es uno de los temas que va más relacionado con la cerveza recientemente. Entonces, Oscar, como cuéntanos un poquito qué es la cerveza y cómo se hace. Bueno, pues la cerveza principalmente se hace con malta, lúpulo, que es lo que más se utiliza para darle sabor, y agua, ¿no? Entonces, Y levadura. y levadura, bueno, y levadura. Bueno, entonces, básicamente el proceso para hacer cerveza es que primero se cosecha todo el cereal que se va a utilizar, puede ser trigo, arroz, cebada, incluso maíz, y se hacen cervezas de muchas más cosas, ¿no? Y luego se germina este cereal hasta un punto ¿Qué donde... significa germinar? Bueno, germinar significa que se deja que empiece a crecer el grano, ¿no? O sea, que empiece a crecer la planta.
Esto se hace porque se empiezan a producir enzimas que simplifican algunas de las azúcares que están presentes en el grano. Entonces, eso va a hacer que al momento de realizar el mosto, que es el paso que viene después, sea más fácil que se fermente la cerveza, ¿no? Entonces, ese proceso se llama malteado, el proceso en el que se germina la cerveza. Entonces, la malta, ¿sí? En el que se germina el grano. Entonces, la malta es ese grano germinado y tostado, ¿no? Solo quiero dejar claro que el germinado significa como ponerlo en agua y que se crezca. O sea, el germinado se empieza porque le echan agua al grano. Entonces, dependiendo del tipo de tostado que se le da a la cerveza, al grano, Ajá. y, de, y del tipo de grano que es, va variando el color de la cerveza, el tipo de sabores que va teniendo. Digamos, las stouts suelen ser granos que están mucho más tostados, y luego esto va cambiando a sí mismo como que la forma en la que están las azúcares del grano, ¿no? Entonces va cambiando toda esa situación. Y luego se pasa a otra parte donde se hace como un té de la malta, y ahí se sacan todas las azúcares, y luego esto se le echa lúpulo, que es lo que sirve para contrarrestar el dulce de la malta. Y además para que se preserve la cerveza, ¿no? Sí, el lúpulo es como dice Oscar, como lo que le da el amargor a la cerveza, pero también es este ingrediente que le ha permitido, no, o sea, más allá de preservar, que es muy importante históricamente para la economía de la cerveza, también ha permitido como agregar aromáticos a la cerveza, dependiendo del momento en el que se agrega al proceso de fermentación que Oscar les va a explicar. Entonces, luego todo esto, que es como un jugo de cereal muy grande, se, se le echa levadura. Entonces primero se activa la levadura, hay distintos tipos de levadura líquida, levadura seca, y muchísimos tipos de levadura para distintos tipos de azúcares o distintos tipos de temperatura que se van a realizar, en los que se va a realizar la fermentación. Entonces, la fermentación es básicamente que la levadura se come el azúcar y produce alcohol y dióxido de carbono. Dependiendo de dónde se haga la fermentación, si se hace en un barril cerrado o en un contenedor cerrado con presión, la cerveza se carbonata o no. Entonces lo que sucede comúnmente es que en la última fase de fermentación se envasa la cerveza y se le pone una azúcar extra para que se carbonate la cerveza en esta etapa. Entonces, eso es básicamente lo que es la cerveza. Y aunque puede sonar un poco complicado, si te lo cuento de una vez así, en realidad es bastante simple, y eso tiene que ver bastante con la historia de la cerveza, ¿no? Pues sí, o sea, si como tratamos de resumir lo que nos acaba de contar Oscar, que es la cerveza, pues podemos resumirlo más o menos en que la cerveza es una bebida de algún cereal germinado, digamos. Y esta es una definición bastante amplia, por lo mismo que se considera que la cerveza es como una bebida milenaria de cierta forma, ya que pues se han empezado a consumir bebidas de este tipo de cereal germinado desde hace miles y miles de años. Germinado y fermentado. Sí, germinado y fermentado. Eh, digamos, tendemos a relacionar esta bebida como en Europa, ¿no? Pensamos que es como una bebida alemana, y de cierta forma sí es europea en el sentido de que el lúpulo se le empezó a agregar en Europa, pero desde épocas prehispánicas, en México, por ejemplo, se tenían bebidas de maíz fermentado, bebidas como el tejuino o tesguino, que es una bebida fermentada de maíz que significa latir el corazón. Se conocían aquí en México desde antes de que llegaran los españoles, o por ejemplo el cendecho, que es una bebida prehispánica consumida durante las celebraciones de diversas ceremonias por los pueblos indígenas en el Estado de México. Pero más, digamos, normalmente, a pesar de que nosotros también teníamos bebidas de cereal fermentado,
se data el origen de la cerveza a 4000 años antes de Cristo, donde se dice que el descubrimiento de la cerveza se dio como por forma casi accidental. De cierta forma se dejó el pan, digamos, se habla de la cerveza como si fuera el pan líquido, y es porque se dejaba el pan, se remojaba el pan en agua y de cierta forma, de manera accidental, se fermentaba entonces el agua de esa forma. No sé si me estoy explicando, no me sé Sí, explicar. como que el agua con la harina del pan se La fermentaba levadura, sí. accidentalmente y así fue como probablemente empezó la cerveza. Y de hecho, se cree que fue por parte de los sumerios, en lo que actualmente es Irak. Ujú. Por otro lado, de distintos personajes egipcios, hay frases que hacen alusión a la cerveza. Pues sí, en Egipto la denominaron como situm y esta era considerada como parte esencial de la dieta cotidiana. Digamos que el vino se consideraba parte de como la bebida de las clases altas y la cerveza era para el pueblo de cierta forma. Y desde entonces, en la época de los faraones, se producían más de 4 millones de litros anuales de cerveza. Ahora notemos algo, ¿no? Esta cerveza que estamos hablando aquí probablemente era muy diferente a lo que consumimos nosotros. Primero porque el lúpulo se le empieza a poner a la cerveza en el siglo XVIII. Y segundo, porque para que la cerveza se carbonate, que es como una de las cosas que nosotros más identificamos con la cerveza, se necesita un tipo de recipiente que aguante hasta 2 atmósferas de presión, lo cual pues se cree que en esa época no se lograba, sino que se fermentaba y se dejaba que todo el dióxido de carbono se escapara, ¿no? Pues sí, depende de cómo definas la cerveza, ¿no? Y justo como la idea de la cerveza es que es una bebida bien accesible y amplia, ¿no? Y por eso mismo es tan interesante, ya que no es como el vino, por ejemplo, que viene de un ingrediente muy específico y no tiene necesariamente tantas variables con que jugar. Y precisamente por eso es tan interesante la cerveza, porque ya que puedes jugar con tantos ingredientes, se generan distintos tipos de cerveza. Y por eso ahora vemos que hay miles tipos de cerveza. Hay hasta cervezas sin lúpulo, por ejemplo, a las que se les llaman simplemente ales, o hay las que conocemos como las típicas ales clásicas, las ales belgas y francesas, las lagers, eh, y pues Oscar, cuéntanos más o menos cuál es la distinción entre una ale y una lager. Bueno, como les estaba diciendo, en el proceso de la fermentación eh, hay distintos tipos de levadura que se pueden utilizar. La principal diferencia entre una lager y una ale es que la levadura de la ale se le conoce como levadura de fermentación alta y eso significa que se fermenta en la parte de arriba del agua, Sí, del contenedor donde del esté. contenedor donde está. Entonces como que se eleva y empieza a crear ahí unas burbujas donde pasa mucho tiempo hasta que otra vez vuelve a caer toda la concentración de levadura. Mientras que en el caso de las lager, la levadura que se usa tiende a irse hacia el fondo, donde ahí realiza toda la fermentación. Además que se tiende a realizar en temperaturas mucho más bajas, ¿no? Entonces, digamos, para tratar de recapitular un poco todas las variables de las que hemos hablado, se puede decir que, recapitulemos, hay 4 ingredientes de la cerveza, que son agua, levadura, lúpulo y cebada tostada y germinada, que es malta. Malta. Entonces, y de ahí, dependiendo de, por ejemplo, qué tan tostada esté la cebada o el grano que estés utilizando, es el color de la cerveza o el dulzor de la cerveza. eh, Qué tan amargo es, depende en qué momento del proceso de fermentación le agregas el lúpulo. También sabemos que hay distintas tipologías de dónde se fermenta, de la levadura y por lo tanto de dónde se fermenta la cerveza, si en la parte superior o inferior, como nos comentó Oscar. Entonces eso es más o menos como un 101 de qué es la cerveza, qué tiene y más o menos de qué depende el resultado de la cerveza, ¿no? Bueno, y ahora yo te quería preguntar a ti, Alicia, Ujú. como más o menos, cuál es la situación actual, así en un marco general, de la industria de la cerveza aquí en México? Pues antes de hablar aquí en México, como quiero hablar en general, ya que la industria cervecera mundial está dominada por multinacionales. Son multinacionales bastante grandes que no, en vez de que el mercado se haya ido dividiendo, más bien las multinacionales se han ido consolidando en estos últimos 5 años. Sabemos de, ¿no cómo pronuncio eso? AB InBev,
AB InBev. AB InBev, eh, que es, por ejemplo, la cerveza, que es dueña de la cerveza Corona, de Estela, de Victoria, de Modelo. Eh, AB InBev, AB InBev, perdón, adquirió a SAB Miller, que era otra de las 5 multinacionales más grandes entre el 2010 y el 2015. También conocemos a Heineken, que es dueña, pues, obviamente de Heineken, Indio, 2X, Carta Blanca, Bohemia, Tecate. Y las otras dos que no están tan presentes en México son Carlsberg y China Resources. Algo interesante. Solo estas cinco multinacionales, bueno, estas ahora 4 multinacionales conforman el 60% de la industria mundial de la cerveza. Es muchísimo. Sí. Y lo más interesante es que la mayoría de las marcas mexicanas que dijiste No son mexicanos. o sea, son de origen mexicano, pero las Las marcas. compraron estas empresas, estas multinacionales, ¿no? En México en particular, las marcas que más se consumen son Corona Extra, Tecate, Victoria y Modelo. Digamos, la industria cervecera para México es extremadamente importante. Vemos que México es el primer exportador de cerveza a nivel mundial y el cuarto productor de cerveza al mismo nivel. Sin duda, esta es una industria que seguirá creciendo y va a seguir aumentando su producción. Y también vemos que se está generando ahora la cerveza artesanal. Creo que otra cosa importante que destacar es para entender lo grande que es la industria cervecera y lo importante que es para la economía mexicana, es que esta genera alrededor de 55,000 empleos directos y más de 600,000 indirectos eh, a la economía. Asimismo representa 1% del Producto Interno Bruto de México. Sí, la verdad es que el rollo de la cerveza es grandísimo para la economía mexicana. Y bueno, algo muy interesante es que la cerveza, como la conocemos, creo yo, comúnmente, culturalmente, es por las grandes marcas, ¿no? Y esto es algo que, de cierta forma, en México no es reciente, dado que las cerveceras que conocemos ahorita se fundaron a principios del siglo XX y siempre fueron cerveceras grandes. Y parte de todo esto era que el lúpulo, que se utiliza en la mayoría de las cervezas que conocemos, se exportaba. Bueno, se sigue exportando. Se importaba. Se sigue importando. Perdón, me No equivoqué. sé. Y entonces hacía más difícil tener como toda la cadena de producción y Sí, de producción. Ujú. Y toda de la, distribución. toda la cadena de distribución y producción de la cerveza, ¿no? Y justo eso fue uno de los problemas que tuvieron las primeras cerveceras en la época novohispana Ujú. que se pusieron en México. Pero lo interesante también al mismo tiempo es que, como vieron, el proceso de hacer cerveza es bastante simple, ¿no? Entonces, como surge la pregunta de por qué vemos una industria tan homogeneizada, ¿no? Porque en realidad conocemos pocos tipos de cerveza y comúnmente tomamos Corona o 2X o Indio, ¿no? Entonces, se me hace bastante interesante. Sí, y a mí sobre todo me llama la atención que se siente como que recientemente está surgiendo como esta industria de cerveza artesanal, pero realmente es una parte minúscula del mercado. No vemos que en México esta constituye como 0,1% de todo el mercado. Y hay gente que dice como que esto se da porque están como evolucionando las preferencias y los gustos de los consumidores. Ese tipo de descripción se me hace bien, o sea, soy bien escéptica con ese tipo de descripción porque si solo 0,1% del mercado son cervezas artesanales, pues solo es 0,1% de los que consumen cerveza los que están adquiriendo nuevas preferencias, pues se me hace bien específico. Yo lo que, bueno, el auge de la cerveza artesanal, como yo veo y comprendo mi opinión de este tema, es porque es mucho más fácil obtener variedad de insumos que se tienen que importar, ¿no? Entonces, digamos, actualmente uno puede ir a un lugar aquí en la Ciudad de México donde venden ingredientes para microcervecerías y hacer su propia cerveza. Y es fácil encontrar un montón de tipos de lúpulo,
cuando en alguna época eso era muy difícil, ¿no? Porque no estaba tan globalizado el mundo, ¿no? O sea, no podían llegar todos los ingredientes en paquetitos chiquitos para gente que tenía un hobby. Y al mismo tiempo, la cerveza artesanal es mucho más cara que la cerveza que es producida masivamente, ¿no? Entonces, siento que también tiene que ver con que existe más gente que puede consumir este tipo de cerveza o que está interesada en gastar más dinero. Sí, creo que con lo que dices de los costos de producir cerveza y de acceder al lúpulo, por eso vemos que Baja California es pues la cuna de la cerveza artesanal en México y muchos dicen que es por la proximidad a California y de los insumos que pueden adquirir de ahí. Asimismo, para producir el lúpulo se necesita estar sobre el paralelo 30, más o menos, o sea, en la posición geográfica. Porque más abajo, o sea, como que entre en una zona más cercana al Ecuador hay demasiado sol y el lúpulo no crece con tantas horas de sol. Entonces, en Baja California es de los únicos lugares, en México de hecho, donde se produce lúpulo. Aunque no es mucha la producción de lúpulo, pero no sé, se me hace interesante pues también que sea uno de los centros de desarrollo de la cerveza artesanal, ¿no? Sí, creo que lo chido de la cerveza es como sí tiene esta flexibilidad donde el proceso de producción se puede ajustar a lo que sea más fácil de adquirir, lo más accesible para el productor. Y también permite este tipo de experimentación con distintos ingredientes. Por ejemplo, pues, si van a su súper van a encontrar no solo cerveza de cebada, sino cerveza de maíz, cerveza de trigo, De eh, arroz. de arroz. Van a encontrar una variedad de cervezas en términos de el cereal que se usa, pero también del lúpulo que se utiliza. Hay unas con tequila, vayan a probar Ita de Minerva. Hay como 1001 variedades y eso es gracias a lo flexible que es la cerveza y creo que, no sé cómo decirlo, acogedor que es tanto la cultura cervecera como el proceso de producción de la cerveza para no definir, o sea, no marcar lo que es exactamente una cerveza. Y justamente buscando esto de cómo es la cerveza sin lúpulo, que la verdad sí cuesta imaginárselo porque el sabor amarguito que uno le gusta de la cerveza es el lúpulo y eso es a lo que uno está acostumbrado. Entonces, justo estaba buscando como información sobre una cervecera que hace cerveza sin lúpulo y decía que la receta la habían buscado de una receta medieval donde en esa área, no me acuerdo exactamente del país, pero en esa Seguro es área como Escocia. había habido una guerra y el sur estaba dominado por Francia y el norte está dominado, de la misma región, estaba dominado por Alemania, creo yo que era. Entonces, en el norte se permitía el uso del lúpulo porque se cosechaba en plantíos de esta región y en la parte de abajo no, y se le ponía un impuesto a las cervezas que utilizaban lúpulo. Y de ahí surge la idea de hacer una cerveza sin lúpulo, ¿no? Todo esto en la Edad Media. Y se me hace bien interesante cómo se puede seguir experimentando más allá de esas limitaciones, ¿no? Sí, o sea, es como un producto cuyas barreras son bien flexibles y eso hace que se pueda experimentar mucho con ella. Pero bueno, ya para cerrar, pues sobre todo queríamos hablar de este tema porque hacer cerveza es bien fácil y cuando hay ley seca y puede que pinte que para el próximo semestre puede que haya ley seca de forma más establecida en la Ciudad de México, pues consideramos que hacer la cerveza propia es algo bien, no es tan costoso como parece y ha sido una actividad que pues hemos disfrutado mucho en esta cuarentena. Entonces queremos invitarlos a que no solo prueben otros tipos de cerveza que no sean las que sus favoritas, por así decir, sino también que nos aproximemos a formas creativas de consumir cerveza, como hacerla nosotros. Porque además, como que tenemos toda esta idea de que la cerveza es como esa bebida que se toma uno en las fiestas hasta morir. Pero también puede ser algo como bien rico y que tiene un sabor inesperado, ¿no? Pues está bien interesante, la verdad. Así que bueno,
con eso los dejamos y espero que disfruten de unas cervezas o de lo que sea su gusto en Navidad. Navidad. Y si consumen alcohol, consúmanlo con cuidado. Y si son mayores de edad. Y bueno, con eso nos despedimos y muchas gracias por habernos escuchado este semestre. Les deseamos unas excelentes vacaciones, unas felices fiestas, que se tomen unas buenas nochebuenas y nos vemos el próximo semestre. Hasta el próximo semestre.